Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal con Penny. Hola. Y yo soy Mary y hoy os traigo un clásico de la literatura que es Hijos de la Medianoche de Salman Rushdie, que se trata de una novela de realismo mágico de ficción histórica por este escritor británico de origen indio, que también se puede clasificar como metaficción historiográfica, ese concepto tan extraño que en realidad se refiere a un tipo de posmodernismo. Fue publicado en 1981 y ganó muchísimos premios, entre ellos el Booker Prize, que además ganó 2 veces el Booker de los Bookers, es decir, de los diferentes libros que habían ganado el Booker Prize en los años anteriores, y es sin duda la novela mejor valorada por la mayor parte de los entendidos de Salman Rushdie, aunque es cierto que es más conocido por su novela de Los versos satánicos, que publicó luego en 1968, precisamente porque el líder de Irán emitió una fatua para su muerte y ha sufrido diversos atentados a lo largo de su vida, siendo el más sonado el que pasó este pasado agosto, el día 12, cuando fue apuñalado en repetidas ocasiones en Nueva York y que de hecho estuvo a punto de morir. La novela además fue adaptada a película en el 2012, que yo he visto y bueno, no me disgustó, pero tengo que decir que es muy diferente al libro. Es una película que está mucho más centrada en la acción y lo cierto es que es normal porque este libro es muy difícil de adaptar y menos en una película porque pasan muchísimas cosas. En España está siendo actualmente publicado por De Bolsillo con 800 páginas. La novela está narrada en primera persona subjetiva desde el punto de vista del protagonista de Salim Sinai, tanto cuando está narrando sus propias experiencias como las de otros, especialmente las de su abuelo y las de su padre, puesto que en realidad es una metaficción de Salim escribiendo sus memorias, aunque es cierto que se remonta desde la vuelta de Alemania de su abuelo después de estudiar medicina, cuando él aún era joven, 32 años de su propio nacimiento, pero desde el principio no es para nada una narración lineal, sino que él interviene continuamente como narrador, dando sus propias opiniones, paralizando la acción para explicar algo que ha pasado en ese momento mientras estaba escribiendo, y además va avanzando cosas que pasarán en el futuro y él mismo dice no, pero esto no conviene ahora, por lo que estas cosas no las entenderemos completamente hasta que llegue su punto en la historia en la que sucede. Es además un narrador poco fiable por muchos motivos. Por un lado, él mismo reconoce que adorna la historia porque al fin y al cabo eso es lo que tiene que hacer un escritor. Por otro lado, reconoce y se da cuenta de que en algunas ocasiones cambia la fecha de eventos históricos, justificándose en que, bueno, es cierto que la historia dice que pasó en este momento, pero yo lo recuerdo de otro modo, y lo justifica también con su pésima condición actual. Por otro lado, hay cosas que reconoce que la única prueba que existe es su propia palabra, por lo que podemos elegir creerle o no, que quizás todo está en su mente, quizás todo es una alucinación, especialmente lo que hace referencia a sus supuestos poderes mágicos y a los de los hijos de la medianoche. Y finalmente hay incluso momentos en los que pierde su identidad, en los que no se identifica con el yo de su pasado o con alguna de las acciones que él comete, y en esos momentos pasa a hablar de él en tercera persona porque es una forma de negar que esa persona sea él. Rushdie quería precisamente escribir una novela que se identificase con la India, que fuese una alegoría de cómo es la India, así como de los eventos históricos que transcurrieron alrededor de 1947, cuando la India se declaró independiente, tanto de los eventos anteriores, antes de su independencia, cuando estaba controlada por el Imperio Británico, como su posterior partición y los diferentes conflictos bélicos y políticos que se dieron. Además, no solamente en la India, sino también en Pakistán. Para ello, como su idioma para escribir el libro es el inglés y consideraba que el inglés no era un idioma que transmitiese realmente cómo era la vida en la India, elige utilizar varias técnicas narrativas precisamente para crear esta alegoría. Por un lado, utiliza varias palabras originales en indio que se pueden entender fácilmente por el contexto, y por otro lado, elabora un tipo de narrativa que utiliza muchísimos personajes y además pasan muchas cosas, dando una sensación de desorden y caos, aunque es una narrativa muy controlada, es decir, que todo está perfectamente construido para transmitir esta sensación. Y ello es porque explica en la introducción por el 40 aniversario que la India es un sitio en el que nunca se puede estar solo, incluso cuando estás en el campo, porque hay tanta gente que es imposible que no haya alguien cerca de ti y que esté en silencio.
Para reflejar todo esto, no solamente utiliza más de 100 personajes que además son recurrentes, no son personajes que menciona una sola vez y se olvida de ellos, sino que además se mueve continuamente entre el presente en el que está escribiendo a sus 30 años y el pasado que está contando, y a veces estas transiciones se realizan en una misma frase, en un mismo párrafo, por lo que ciertamente en ocasiones puede resultar un poco caótico y difícil de comprender, especialmente al principio. Rushdie se centra especialmente en desarrollar la complejidad psicológica de Salim, que él mismo describe como alguien extremadamente pasivo y que eso en parte es algo que no le gusta, pero que considera que era lo que la historia pedía, porque al final Salim está convencido de que su vida está ligada al destino de la India y de Pakistán, bueno, especialmente de la India, por lo que él no deja de ser una víctima de la historia y de los eventos que se van sucediendo sin tener capacidad de decidir, por lo que es un personaje pasivo que se queja y que simplemente le van pasando las cosas y las va aceptando, y que seguramente él también se monta sus películas en la cabeza. De este modo se culpa de todos los eventos catastróficos que transcurren no solamente en la India, sino también en su propia familia, y esto se hace elaborando con una narración de tipo circular, porque todos los personajes que aparecen tienen un desarrollo circular en su destino. Empiezan siempre con una postura positiva hacia la vida, esperando que algo bueno les pasa, con una intención de poder cambiar algo. En un momento dado se dan cuenta de que no tienen control sobre lo que les está sucediendo, y no solamente eso, sino que además que la elección que han hecho es la equivocada, por mucho que ellos consideren que es la correcta, habiendo por lo tanto fracasado, que es algo que se refleja en los acontecimientos políticos de la India, que continuamente fracasan todas las decisiones que se van tomando y van empeorando la situación. Porque durante todos estos años la India, tanto antes como después de la independencia, se ve envuelta en guerras y malas decisiones políticas. Y finalmente estos personajes se acaban deprimiendo, se acaban enfadando con el mundo, convirtiéndose en personajes bastante negativos o apagados, y envejecen prematuramente y o tienen un final atroz. Es sin duda un libro que transmite una visión pesimista de lo que está contando, puesto que refleja la decepción de Rushdie con la India por lo que no consiguió durante la independencia, al igual que Pakistán. Y de hecho, en esta introducción dice que él quería reflejar todo esto y que no podía esperar, que la situación actual de la India, la de hace 2 o 3 años, aún es peor de lo que él está describiendo. Así que realmente en relación a la India, Salman Rushdie ahora mismo pues no tiene una visión demasiado positiva. Pero todo esto que os estoy contando claramente refleja lo que os digo de una narración circular, ya que diferentes versiones de eventos similares van sucediendo a los diferentes personajes, intensificando esta sensación de ser víctimas del destino que no pueden controlar, que no pueden modificar por muy buenos deseos que tengan, y que simplemente están atrapados en la historia y condenados a repetir una y otra vez estos ciclos. La novela está además dividida en 3 libros diferentes, en los que Salim tiene una posición muy diferente con la vida. En el primer libro, bueno, directamente no existe, porque va desde la vuelta de su abuelo a Cachemira hasta su propio nacimiento. El segundo libro transcurre toda su infancia y adolescencia hasta aproximadamente los 18 años, y finalmente el tercer libro es desde los 18 años hasta los 30 años en los que está escribiendo. Antes que nada, interesa destacar, explicar un poquito de este mundo, o por lo menos el mundo en el que cree vivir Salim, y es que el título del libro hace referencia a los niños que nacieron en la India exactamente en el mismo momento en el que la India se independizó del Imperio Británico, el 15 de agosto de 1947, entre las 12 de la medianoche y la 1 de la madrugada. Salim explica que estos niños, 1001 en total, aunque más de 500 mueren antes de que él tenga 10 años, nacieron con su destino atado al destino de la India. Y además todos ellos poseen diferentes poderes mágicos, diferentes entre ellos, siendo más poderosos cuanto más cerca de las 12 han nacido. Precisamente él, Salim, es el primero que nació exactamente a las 12 de la medianoche, por lo que, según lo que él nos explica, es el más poderoso, aunque es cierto que a mí me parecen más útiles otros poderes que describe, y a lo largo de la niñez se producen 2 acontecimientos traumáticos que desarrollan estos poderes telepáticos que tiene él. En el primero de ellos es capaz de saber lo que están pensando las personas que están a su alrededor e introducirse dentro de su cerebro bastante profundamente, hasta el punto de que esa persona acaba detectando que algo está pasando, y después del segundo acontecimiento tiene la capacidad de conectar telepáticamente con los otros niños de la medianoche,
conectándolos todos a la vez en lo que él llama la conferencia de los hijos de la medianoche. De entre estos aparece inmediatamente el que será su rival durante toda su vida, Shiva, que nació prácticamente a la vez que él, con solamente unas fracciones de segundos de diferencia, y que desde el principio tiene una actitud muchísimo más proactiva y como tal pues quiere controlar al resto de los niños por ser más poderoso y por ser el mayor. Su talento mágico es precisamente tener una gran maestría militar que se manifiesta además en sus dos rodillas especialmente desarrolladas, que son un arma mortal. Más adelante descubrimos que esta rivalidad es aún más profunda porque Shiva y Salim nacieron en el mismo hospital a la vez y que fueron intercambiados por una enfermera que trabajaba allí, Mary Pereira, que cometió este acto de rebeldía vandálico como protesta por la gran desigualdad de la riqueza en la India, condenando al niño rico a una vida pobre, a Shiva, y al niño pobre a una vida rica. Recorcomida inmediatamente por sus remordimientos, por sus acciones, acude a la familia de Salim para ofrecerse como haya y así poder cuidar por lo menos de uno de los niños, aunque el que más lo necesitaba seguramente era el otro. De este modo, en el momento en el que Salim descubre este intercambio, su obsesión con Shiva aumentará y marcará toda su existencia porque considera que le ha robado su vida de rico, a pesar de que no es que él tenga una infancia especialmente feliz, precisamente debido a la complejidad de su familia que se ve envuelta en estos círculos de destrucción continuos. Además del hecho de que son una familia de musulmanes en una India que cada vez está más en su contra, más cuando tienen dinero. Debido a todo esto que os he explicado y al hecho de que cuando nació salió en los periódicos e incluso el presidente de la India le mandó una carta diciendo que su vida estaba imbricada con el destino de la India, Salim está convencido de que es el culpable o el artífice de todos los grandes eventos de la India, especialmente de los negativos, y que además se reflejan en su familia, lamentándose de sus malas decisiones. Y aunque Salim no nace hasta casi un tercio del libro y no es hasta un poco después que descubrimos estos poderes mágicos y este intercambio, es algo que se sabe sobre este libro, que sale en la sinopsis, que lo comenta Salman Rushdie en la introducción y a lo que se hace referencia siempre cuando se habla de este libro, así que por favor no me digáis que os estoy haciendo un spoiler, porque creedme que hay tantas cosas en este libro que esto es necesario para entender cómo funciona. Por eso mismo aparece en la sinopsis. Para reflejar todos los eventos que van sucediendo entre la India y Pakistán, Salim y su familia se van moviendo entre diferentes puntos geográficos de estos dos países para describir los eventos más importantes que suceden allí y que están ligados con su familia, que se ve obligada a migrar de un lugar a otro en diferentes ocasiones por diferentes motivos. Otra cosa que sorprende del libro es que se aprecia muy bien la pobreza extrema que existe en la India para mucha parte de su población, un país en el que muchas veces la vida humana importa poco. Hay miles y miles de niños desaparecidos a los que ni siquiera se busca, aún en la actualidad, y que sus gobernantes poco hacen para mejorar a pesar de sus promesas políticas, puesto que cuando llegan al poder caen en la corrupción y acaban siendo peores que los anteriores. Y ya entrando en la reseña en sí, desde un principio se nos deja claro que es Salim quien está escribiendo y narrando la historia, que está muy cerca de cumplir los 31 años y que explica cómo su vida se está acabando y que está a punto de morir y que morirá justamente cuando cumpla los 31 años, ya que su cuerpo se está fragmentando y desmoronando, describiendo cómo están apareciendo fisuras en su piel que cada vez son más grandes. Por ese motivo debe escribir sus memorias antes de morir porque cree que es importante dejar constancia de lo que ha pasado. Acompañándolo y cuidándolo en este presente está Padma, su compañera y amante, que le prepara la comida, lo cuida y que además es la audiencia de Salim, puesto que es a ella a quien le lee lo que está escribiendo y le da su opinión continuamente. Es también quien es crítica con lo que está escribiendo y es precisamente gracias a esta crítica que sabemos que la historia está siendo exagerada y que además las fisuras descritas en la piel de Salim pues que no están allí de verdad. Así que en cualquier caso es algo psicológico. Otra recurrencia de Salim ya desde el principio, porque en las primeras páginas ya hace referencia a ello, es su horrible apariencia física, algo que no se transmite en la película, también tengo que decirlo.
puesto que se describe como con una nariz extremadamente grande y que le desfigura la cara, y que en la cara tiene diferentes manchas que él identifica con la partición de la India cuando se declaró su independencia, además de las taras que va adquiriendo durante su infancia, dejándolo en un adulto completamente roto, tanto física como psicológicamente. La narración de su historia se remonta, como os he dicho, 32 años antes de su nacimiento, en 1915, con su abuelo Adam Aziz, que vuelve de Alemania a su población natal, Cachemira, después de haber estudiado medicina. Y explica cómo físicamente también destaca por su nariz descomunal, que es la principal herencia familiar y que precisamente le picaba cada vez que se acercaba a algún desastre, aunque desgraciadamente nunca era capaz de darse cuenta de que algo horrible iba a suceder hasta que había sucedido. Y es curioso que Salim, sin ser genéticamente su descendiente, haya heredado esta nariz. Explica cómo sus bisabuelos, los padres de Adam, invirtieron todos sus ahorros y trabajaron muchísimo precisamente para darle esta oportunidad de educación a su hijo, pero que a su vuelta se vio rechazada por la mayor parte de la comunidad, que estaba en contra de la medicina occidental a pesar de ser mucho más efectiva que la que estaban aplicando ellos en su momento. Esto realmente afectó a su abuelo, sobre todo el rechazo proveniente de Tai, un barquero de una edad incalculable, que se dice que tiene centenares de años, aunque evidentemente no los tiene, pero con el que pasaba largos ratos de su infancia y al que le tenía mucho cariño, y que lo rechaza inmediatamente cuando vuelve, precisamente por querer llevar el cambio al pueblo. Al poco de llegar, al cabo de unos meses, es llamado por un gran terrateniente de Cachemira para que atienda a su hija Nasim Ghani de una dolencia. Sin embargo, para preservar su pureza, solo puede examinarla a través de un pequeño agujero en una sábana que están aguantando dos mujeres muy voluminosas, por lo que únicamente ve un trocito de ella cada vez. Cada semana lo llaman para que atienda a Nasim por una dolencia diferente sin repetir nunca ninguna durante un par de años, por lo que cada vez ve un fragmento diferente de su cuerpo y se obsesiona con ella intentando reconstruir su cuerpo a través de estos fragmentos que conoce, hasta que finalmente cuando llega a la cara, cuando ha visto prácticamente todas las partes de su cuerpo, el padre considera que que ya ha alargado suficiente la situación y asume que se casarán, haciéndolos muy felices a ambos después de todo este tiempo de expectativa. Pero para la desgracia de Adam y en parte también de Nasim, inmediatamente después de casarse descubre que su mujer es muy diferente a como se la imaginaba, puesto que es una mujer extremadamente testaruda y arraigada a las costumbres más conservadoras musulmanas y que pocas veces realmente demostrará su amor hacia él o lo tratará bien. Y además nunca le perdonará que solamente le deje llevar el velo precisamente para que se adapten mejor a la vida moderna de la ciudad. Precisamente por esta posición conservadora, no solamente con ella, sino con los hijos que van a tener, su carácter extremadamente melodramático y absorbente y cabezonaría, Salim la apoda la reverenda madre, cosa que dice se refleja en cómo va haciéndose mayor y envejeciendo, puesto que va engordando y además ganando poder en la casa, como si absorbiese en realidad la vida y las fuerzas de vivir de su marido, de Adam, que se va deteriorando y convirtiéndose en una sombra de él mismo a medida que va perdiendo el optimismo que lo caracterizaba cuando volvió de Alemania. Y es que explica cómo su abuelo era realmente una persona muy optimista, pero ya cuando llegó a Cachemira, dos de sus amigos alemanes anarquistas murieron en circunstancias terribles, algo que le afectó profundamente. Y además, después de producirse estas primeras discusiones con su mujer, inmediatamente después de casarse, se ve envuelto en diferentes disturbios que buscan la independencia de la India, en los que, en contra de la voluntad de su mujer, cree que tiene la obligación de ir a ayudar a los heridos, hasta que finalmente está a punto de morir en una masacre terrible que se produjo en 1919, que se conoce como la masacre de Amritsar, porque una manifestación absolutamente pacifista fue masacrada por los soldados británicos que dispararon contra ellos a quemarropa hasta que se quedaron sin balas, matando a más de 1000 personas. Desde entonces describe como su abuelo tiene un agujero negro en el pecho que lo va consumiendo, justo en el lugar en el que recibió un terrible golpe, pero que a su vez le salvó la vida porque lo tiró al suelo. De aquí pasa a su vida en Agra, donde tendrán a sus 5 hijos y en la que su abuelo, como es descrito por Salim, será curando de su enfermedad del optimismo a medida que los diferentes acontecimientos históricos y políticos que transcurren en la India lo van liquidando. Y bueno, eso es todo, espero que os haya gustado. Si es así, dadle al like, dejad
comentarios, que ya sabéis que siempre los contesto. Si no estáis suscritos, suscribíos y sobre todo, dadle a la campanilla para que YouTube os avise de cuando cuelgo nuevos vídeos, que ya os aviso que los siguientes entre los libros van a ser Vinti de Nnedi Okorafor, Juramentada de Brandon Sanderson y La conjura de los necios de John Kennedy Toole. Y en el ámbito de los cómics, lo siguiente va a ser el manga de Hellsing de Kota Hirano y después el segundo tomo de Thor guionizado por Jason Aaron, Thor el maldito. Nos vemos en el siguiente vídeo.